¿Cómo está Sevilla aquí en Telesevilla? Su televisión. Recuerden, nuestro Twitter es, nuestra dirección de Twitter es @CESevillats, @CESevillats. Sección de patrimonio, sección de historia de la ciudad, patrocinada como siempre por Casa Ricardo. Casa Ricardo, un espacio gastronómico único en el corazón del barrio de San Lorenzo. Casa Ricardo guarda entre sus fogones la tradición de la tapa sevillana. Los productos de nuestra tierra y el cariño en la elaboración hacen de sus platos un referente clásico en la gastronomía de nuestra ciudad. Bacalao en salsa mollo, mini hamburguesa de presa ibérica, serranito de primavera y la croqueta de jamón casera ya forman parte de la memoria de los sabores de Sevilla. Casa Ricardo, desde 1898, dando sabor a Sevilla. Con el patrocinio de Casa Ricardo. Don Álvaro Pastor Torres, buenas noches. Buenas noches. Usted viene aquí a hablar de su libro. Evidentemente. Y solo de su libro. Y solo de mi libro. O sea, Álvaro Pastor viene a hablar de su libro y solo de su libro. Bueno, Jesús Roldán y Salgueiro, buenas noches. Muy buenas noches. Usted viene aquí a hablar de su libro. Como Dios manda. Y solamente de su libro. Solamente de mi libro. Pues que sepan ustedes dos que yo me he quedado porque también quiero hablar de mi libro y solamente de mi libro. Así que la cosa está complicada, ¿o no? Bueno, vamos a intentar venderlo bien, ¿no? No digo, uno viene a hablar de su libro, otro viene a hablar de su libro y el tercero también viene a hablar de su libro. ¿Qué hacemos? ¿Hay un problema o una gran solución? Muy sencillo, vamos a hablar de un libro, Sevilla, siglo XX, escrito por, según reza en la portada, he dicho reza en la portada, eso ha quedado muy bien. Ahora que se lleva eso de rezar. Álvaro Pastor Torres, Francisco Robles, Manuel J. Roldán, fotografías Antonio Sánchez Carrasco, editorial ABEC Editores. Libro que recoge, ¿qué es lo que recoge este libro, señor Pastor? Pues como su nombre indica, la historia del siglo XX en Sevilla, que es nuestro pasado más reciente y evidentemente la mejor época para entender un poquito lo que somos. Aquí tienen ustedes el libro, queremos invitarlos, se lo hemos dicho antes y se lo recordamos ahora. Mañana, miércoles 13 de noviembre, 13 del 13. Festividad de San Leandro. Festividad de San Leandro, pero eso no sale en el libro. Que aparece en el escudo de Sevilla. Y de Sevilla. Y en la yema. Y en la yema. Morder los labios de un ángel, decía Cernuda, que era... Bueno, no aparece en el libro, pero sí aparece Cernuda, o sea, está el siglo XX. Mañana, miércoles 13 de noviembre, festividad de San Leandro, a las 8:30 de la tarde. Fundación Cruz Campo, en la avenida de Andalucía, en la antigua fábrica de la Cruz Campo, Fundación Cruz Campo. Presentación del libro, pueden ustedes asistir a la presentación del libro, intervendremos los tres que estamos aquí, más el fotógrafo Antonio Sánchez Carrasco, el editor, Julio Cuesta, etcétera, etcétera. Y lo importante no, o sí, o después, ¿qué es lo que viene, señor Roldán? Hombre, después suele venir una cervecita, ¿Una? que es lo que aquí se toma. ¿Una o unas? El sevillano nunca toma una cervecita. Una salvo mi suegra. Con el... Ya lo descubrimos eso una vez. Una cervecita de su suegra, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Su suegra es del siglo XX, ¿no? Por supuesto. Una cervecita, unas cervecitas, unas pinceladas, unas tapitas para que las cervecitas de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruz Campo, y repito, están todos ustedes invitados mañana por este programa, por Cómo está Sevilla, son nuestros espectadores, nos aguantan toda la semana. Este programa nos aguanta los martes, los sábados, los jueves, más la redifusión del miércoles, del viernes, del sábado y del domingo, prácticamente todos los días de la semana, y queremos tener ese detalle con usted. Mañana, invitación a la Fundación Cruz Campo a partir de las 8:30 de la tarde. Bien. A ver, señor Pastor Torres, ¿se puede entender la Sevilla del siglo XXI olvidando la Sevilla del siglo XX? No, para nada. Y además hay dos grandes acontecimientos, uno de los cuales está en la portada, para entender bien esta ciudad en la que vivimos hoy. Hay que tener en cuenta que Sevilla ha crecido a empellones, y nunca mejor dicho lo de empellones, porque el señor Pellón tuvo mucho que ver con el segundo empuje en el siglo XX. Uno es la exposición, evidentemente, del 29 y otro es la exposición del 92, que dejó a Sevilla que ni su madre la conoció. Exposición del 29, señor Roldán. Estamos viendo imágenes de la inauguración, precisamente. De la inauguración en la Plaza de España. En la Plaza de España. Probablemente la gran plaza que nunca tuvo Sevilla. Y que nos dejó el siglo XX. Y que nos dejó el siglo XX. Yo creo que la idea fundamental del libro es que el siglo XX nos traslada
a una serie de huellas que son fundamentales, que son imperecederas. Es decir, la memoria de la mayoría de nosotros es la memoria del siglo XX. Para unos será la memoria muy cercana de fines de los años 90, para otros será la memoria de los 70, para otros los mayores pues la memoria de los años del hambre, para otros la memoria de los años del derribo o para otros las memorias de la arquitectura como estamos viendo en estos momentos. De forma que recordar el siglo XX es recordar pues una huella fundamental. Es decir, en muchas ocasiones pensamos en esa ciudad de siglo que no nos cansamos de repetir, donde hay huellas romanas, donde hay huella musulmana, renacentista, barroca, pero es que la huella del siglo XX es fundamental, tanto por la cuestión expansiva como por la cuestión del carácter, como por la cuestión no solamente de lo creado visual, sino lo creado sentimental, de memoria y de creación. El siglo XX es muy fecundo en literatura, en arte, en pintura, en escultura, y es un poco lo que va a eternizar Sevilla durante otros muchos siglos. Yo iba pensando hoy por la calle, este día magnífico, parece de abril, en pleno noviembre, abril o incluso mayo casi, parece el día de hoy, lo de la literatura, por ejemplo. En la literatura, el siglo XX en Sevilla es Antonio y Manuel Machado, José María Izquierdo con el inicio del sevillanismo literario, de la divagación como género o subgénero literario propio de la ciudad. Es el siglo de toda la generación del mediodía, de Josén, de Sierra, de Romero Morube, Lafón. Es el siglo de Núñez de Herrera y su libro del año 34 sobre la Semana Santa. Es el siglo de... Bueno, es imposible no dejarte gente atrás. Es el siglo de Chávez Nogales. Es el siglo después de Montesinos. Es el siglo de Romero Morube. Es el siglo de los narraluces, que muchos de ellos eran sevillanos, el siglo de Manuel Alcón, el siglo de Julio de la Rosa, de Ortiz de Lanzagorta. Es el siglo de Antonio Burgos. Es el siglo, en literatura, de los poetas Fernando Ortiz, Javier Salvago. Es el siglo de muchísima gente, muchísimos escritores que han ido forjando la literatura y la imagen de Sevilla a través de la poesía, a través del ensayo. Es el siglo de los Álvarez Quintero. El siglo de los Álvarez Quintero. A ver, señor Pastor, ¿de qué más es el siglo XX? Pues me estaba acordando de Adriano del Valle, quizás uno de los elementos, he dicho elemento en sentido cariñoso, y de Villalón, más curioso, sí. Fernando Villalón también parte de... Sí, forma una pareja evidentemente muy curiosa. Y repasando la lista, la mayoría de lo que tú has dicho se quedaron en Sevilla, que ese es quizás el gran mérito y posiblemente su gran desgracia, porque no trascendieron más al exterior, hicieron muchos de ellos rápida escala en Madrid, volvieron y entonces pues sobre ellos ha quedado un halo de silencio bastante grande. La exposición del año 29 marca el arranque del siglo. Elementos, lugares de la ciudad que están interiorizados por cualquier sevillano y por cualquier visitante, que parece que han estado ahí toda la vida y son del siglo XX. Por ejemplo, el Parque de María Luisa. Por ejemplo, el Parque de María Luisa. Es curioso como un parque existente, recordemos que era el antiguo Parque del Palacio de San Telmo, que es donado a la ciudad por la infanta María Luisa y que luego sufre una serie de transformaciones, pero realmente con una enorme sensibilidad por parte del jardinero Le Forestier, pues hace que se incardine en la propia ciudad. Es decir, no tenemos la sensación casi de que el Parque María Luisa, por ejemplo, sea un recinto diferenciado, salvo algunos lugares donde, pues sí tiene muros, en el resto prácticamente es un acceso libre. Y eso hizo que desde un primer momento, cuando se inaugura en el año 1914, el parque sea asimilado por los sevillanos. No ha ocurrido eso con muchas otras obras, es decir, eso no ocurre, por ejemplo, con las propias construcciones del 92, donde todavía tenemos o seguimos teniendo ese límite mental. No, el Parque de María Luisa es un añadido a la ciudad que prácticamente incardina con la ciudad. Pero es que en el 29 se producen otros muchos. La propia reordenación o remodelación, o como lo queramos llamar, del barrio de Santa Cruz, sea o no pastiche, sea o no real, sea o no verdadera. ¿Se reinventa Sevilla en el siglo XX? Se reinventa en buena medida en el ¿Se reinventa Sevilla en el siglo XX, señor Pastor? Sí, totalmente. Estaba pensando ahora mismo, la Sevilla turística, no de los sevillanos, hoy día es el Parque de María Luisa, pues ya creo que para muchísimos sevillanos. La Sevilla del su parque es el Alamillo. La Sevilla del turista, ahora desarrollalo, pero la Sevilla del turista yo mantengo que es la Sevilla, en buena parte, ojo, no toda, la catedral, el Alcázar, el Archivo de India, pero quitando esos tres elementos que son mucho más antiguos, la Sevilla actual
la Sevilla del 20 es muy atractiva para el turista. Por ejemplo, el Parque de María Luisa, la Plaza de España. Sí, el barrio de Santa Cruz, evidentemente, pero es que curiosamente al lado está la judería de San Bartolomé y por ahí no va ni un turista. Algún sevillano que pasea, que va camino de San Bartolomé, que entra porque es una iglesia que a pesar de que fue bárbaramente restaurada, pues bueno, está abierta gran parte del día, tiene un encanto, el espíritu de Fernando Villalón, que anda también por allí por su casa, don Miguel Mañara, en la suya, en fin, es un barrio y ahí no te encuentras a un turista, salvo alguno muy perdido, con cara de asustado diciendo, por Dios, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la salida de aquí? Claro, es un mundo Sin embargo, totalmente... Y ahí sí es sevillano, casas de vecinos todavía, ahí sí está Sevilla. En cambio en el barrio de Santa Cruz, restaurante, bar de tapas, souvenir, restaurante, souvenir, bar de tapas. Camiseta. Paella precocinada. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Luego, y a las 5. Podemos decir que la Sevilla del siglo XX es la Sevilla de buena parte de la Sevilla del siglo XX es la Sevilla del turismo. Siglo XX, un siglo convulso, ¿no? A partir del año 1900, cuando una vez que termina el sueño de la exposición iberoamericana, hay dos épocas, República y Guerra Civil. Bueno, ya venía de antes. Hay que tener en propio cuenta Aníbal los González, primeros años, la hambruna los años del 5, 10, desde la hambruna de principios de siglo, los años 10, tener en cuenta que lo que ocurre en Europa, aunque estemos en un extremo de Europa, aquí va llegando. Entonces, revolución rusa, crisis, evidentemente los años anteriores a la exposición, cuando se está fraguando, fueron unos años también bastante movidos. Lo que ocurre que evidentemente todo estalla ya a raíz de la crisis económica que también llega a Sevilla y que coincide con el final de la exposición del 29-30, porque la exposición llega hasta el año 30. La Sevilla convulsa. La Sevilla convulsa, el propio Aníbal González sufre un atentado fruto de los enfrentamientos a nivel obrero que había en la ciudad, siendo una persona muy, muy reconocida, lo cual, bueno, pues demuestra que eso ya venía de antes. Pero en los años 30, obviamente, aquello se va a recrudecer mucho, no es más que reflejo de lo que se está produciendo en España, pero quizás en Sevilla ha aumentado por los antagonismos, las grandes bolsas de pobreza que se habían creado con respecto a toda la gente que vino en la exposición del 29, respecto a todo ese crecimiento que se iba a producir, que finalmente no se produce, y que trae una población foránea que quizá no entronque con las costumbres de la ciudad en muchas ocasiones, y se crea además una polaridad todavía más acentuada de lo que había sido la Sevilla histórica. Es decir, la Sevilla histórica, que vivía intramuros, no había prácticamente barrios ricos y barrios pobres. Prácticamente se combinaban, salvo algunas zonas en torno a la catedral o algunas zonas de San Vicente y tal. Sin embargo, a partir del siglo XX sí va a haber zonas claramente de pobreza y zonas claramente de riqueza. Y eso va a ser un símbolo de la ciudad, porque eso es una tendencia hacia el gueto que crea los problemas de la sociedad urbana europea del siglo XX, cosa que en Sevilla antes había estado completamente mezclado. Eso se produce en los años 30 y así se crean esos barrios perfectamente definidos como la Triana Roja, el Moscú sevillano, la zona de San Julián, la zona de San Gil, donde antes había sido barrios pobres, pero ahora ya eran barrios extremadamente en contra del resto, ¿no? Y después de la República, de la Guerra Civil, viene la posguerra, los años del franquismo. Podemos decir que los años del franquismo, señor Pastor, los primeros 20 años del franquismo, del 39 hasta el 59, 60, 61. Hasta los planes de estabilización. Planes de estabilización del 59, Rialta Marguillo del 61, y hay una especie de frontera. Sí, no. La riada va a ser otro de los elementos, la última gran riada va a ser otro de los elementos que va a definir espacialmente a la ciudad. Esos 20 años, lo decía el otro día el señor Roldán, la Sevilla en blanco y negro. Sí, no, totalmente. Hay que tener en cuenta, bueno, por si no estamos hablando de nuestro libro, creo que habría que hablar un poquito más. Es que todo lo que estamos hablando está recogido en el libro. Pues sí, hay la famosa fotografía de la calle Castilla. Hay que tener en cuenta que la ciudad, una ciudad en un mundo muy interiorizante, España queda aislada, Sevilla también queda muy aislada, a pesar de ser una de las ciudades que más contribuyó al triunfo de la causa que le llamaron nacional. Luego Sevilla va a ser bastante olvidada, y los grandes hechos de Sevilla habrá que esperar hasta los años 60 ya. El cambio urbano, mejor o peor, con muchísimos desastres patrimoniales, el muro de defensa, las nuevas barriadas, pero todo eso tardará bastante en llegar.
tener en cuenta que por unos temas, más que todo políticos, pues Sevilla va a quedar bastante apartada de los centros de poder. ¿Cómo son los años 60 en Sevilla, señor Roldán? Pero los años 60 se olisquea un cambio, se olisquea fundamentalmente porque hay una levísima mejora económica, en muchas ocasiones a fuerza de palo, es decir, el hecho de que Sevilla ya no la inundara un río, pero la inundara pues prácticamente un arroyo, que era Altamarguillo, hace que se cambie de mentalidad y que se opte por hacer definitivamente una serie de obras que ya se tenían que haber hecho hace mucho tiempo. Entonces eso supone, yo creo que un antes y un después, los cambios después de la ría de Altamarguillo, pero un antes y un después porque también obliga a mucha gente a cambiar no solamente de mentalidad, sino de lugar de vida. Hay mucha gente que se tiene que ir a la periferia y cambiar el concepto de la ciudad, cambiar el concepto de lo que se entendía por Sevilla. Hombre, hay una progresiva y muy moderada mejora económica, es decir, esto no es como ahora que se dice, ya estamos saliendo de la crisis, no, entonces las mejoras económicas eran de año, como realmente son las mejoras económicas, no se sale de las crisis tan graves de un día para otro, y bueno, el sevillano, bueno, vive todavía un tiempo muy duro y vive, yo creo que un tiempo de decesiones, es decir, la historia del siglo XX y la historia de los 60, entre otros, es la historia de algunas decesiones de esas obras prometidas, ¿no? El canal Sevilla-Bonanza, bueno, todo ese dragado del río que llega hasta nuestros días prácticamente. Yo creo que es una especie de constante en la historia de Sevilla, ¿no? ¿Cómo se recoge todo eso en este libro, señor Pastor Torres? Sevilla, siglo XX. Bueno, pues se recoge, ¿qué voy a decir yo? Que soy uno de los autores, ¿no? Se recoge de una forma bastante amena. Hay que tener en cuenta, este libro es un libro divulgativo. Aquí no hay que buscar notas a pie de página. Es un libro para el que quiera conocer la historia del siglo XX, para el que quiera recordar. Para el joven, para la persona joven, para que conozca, porque desgraciadamente muchos no conocen su historia más reciente. Y para la persona mayor, pues evidentemente va a tener ahí los años en los que fueron más o menos felices, como decía Montesinos, cuando quisieron, cuando amaron, pues van a estar recogidos en blanco y negro, en esa memoria en blanco y negro que tú decías. Por tanto, es un recorrido diacrónico a través de la historia, con una serie de hitos y una serie de personajes. Se le han añadido una serie de biografías, cada uno encuadrado en su tiempo, toreros, cantantes, políticos, santas, como en el caso aquí veo en la de página Santa Ángela de la Cruz. 42, Aníbal González, por ejemplo. Sí, no, con su biografía, toreros, que Sevilla, con todas las ciudades, van a ser sus gentes. Castillo Lastrosi. Sí, Castillo Lastrosi es una metáfora de la ciudad, un genio de la composición, Manuel y Antonio que Machado. llega al año 36, llega la guerra civil, se destruyen muchísimas y comienza pues un mundo pseudoindustrial, comienza a tallar. Pero hay un Castillo Lastrosi anterior. Manuel Vallejo, Sí, cantador. usted que es muy especialista. Pastor Imperio, Niño en flamenco. Ricardo, Chicuelo, otro torero. O sea, hay escritores, están los miembros de la generación del mediodía, Juan Sierra, Rafael Lafón. O sea, hay una serie de personajes que van marcando, ¿no, señor Roldán? Los hitos. Que van marcando la ciudad y su que historia, es su visión. curioso como cuando esos personajes hay que traerlos a nuestros días. Machín. Hay que hacerlos vivos. Antonio Machín. Es decir, el libro no es pretencioso, porque no nos vamos a encontrar un libro de cientos de páginas, no, el libro no es pretencioso, pero el libro tiene, yo creo, que algo más que una lectura, tiene sonidos. Por ejemplo, tiene olores, tiene a Silvio cantando. Es que te iba a decir, su tiene a página Triana. 183-184. Claro. Silvio y Antonio Mairena. Claro, por Silvio y ejemplo. Antonio Mairena. Y tiene a Vallejo, y tiene al niño Ricardo. Y Amigo Vallejo. Y Amigo Vallejo. Entonces, tiene el libro, yo creo que... Bueno, Monreal. Efectivamente, se ha pretendido darle una especie de memoria cercana y lejana, pero no solamente del dato, sino de la sensación. Diga usted. Una voz y unas letras unidas a una figura oronda, unas imposibles gafas de pasta y una silla de Anea. El Pali. El Pali. El Pali. Memoria de Sevilla, ¿no, señor Pastor? Sevilla, hay que tener en cuenta que Sevilla es un pueblo grande, con lo cual ahí tenemos suerte. Al ser un pueblo grande todos nos conocemos. ¿Qué personajes de los que usted ha citado no conoce cualquier persona de los 40 en adelante? El Papa Clemente. Evidentemente, hombre. El Mundial de Fútbol del 82. La exposición del... Brasil jugando en el campo del Betis. Brasil jugando en el campo... La Madrugona. La Madrugona. Del año 2000. Aquellas madrugadas de las carreritas con la que ya se cierra
prácticamente el siglo y el ciclo de este libro. Bueno, recuerden, Sevilla, siglo XX. Mañana intervendremos en el acto, bueno, pues el señor Roldán, el señor Pastor, Julio Cuesta, que es presidente de la Fundación Cruzcampo, Antonio Sánchez Carrasco, por supuesto, que es el fotógrafo de guardia en el libro, y Germán Álvarez Bispeder, que es el editor y un servidor de ustedes, mañana a las 8:30 en la Fundación Cruzcampo. Diga. Hay también bastantes fotografías de Jesús Martín Cartaya, que es hoy lo he visto la crónica viva de la ciudad. Antonio Sánchez Carrasco, por una mera cuestión cronológica, pues evidentemente no pudo alcanzar una determinada época, y esa está cubierta perfectamente por Jesús Martín Cartaya. Acaba de decir lo del Papa Clemente. Creo que una de las mejores fotografías que yo he visto en mi vida del Papa Clemente está en ese libro. Señor Roldán, ¿es libro recomendable para regalito? Hombre, un libro perfecto. Yo creo que es un libro, además, un obsequio para todas las edades. Aquí no estamos hablando de la persona mayor que tiene que recuperar el conocimiento. No, puede ser para el joven que quiera descubrir y condensar un libro. Un libro, además, creo, o al menos eso hemos intentado, que sea de lectura rápida. Yo creo que es un libro que se puede releer. Sí, de lectura rápida. Y fácil, porque los 4 que hemos hecho estamos relacionados con la educación. Con lo cual es una lectura fácil para todos los sectores de edad. No había caído yo en eso, porque el Carrasco también es pedagogo. Los 4, somos los 4. Sí, ¿es un libro, señor Pastor, para eruditos rancios hispalenses o para el gran público? No, para todos. El erudito rancio hispalense va a encontrar una obra escrita por unos congéneres suyos, que en este caso somos nosotros, con lo cual evidentemente se va a sentir en su propio medio. Sí, pero yo tengo amigos que me han dicho, oye, un libro que te explique la historia de Sevilla o la historia del siglo XX en 200 páginas. Yo lo que quiero es un libro, no empezar ahora los anales de el libro de la arquitectura del otro, sino un libro que en 200 páginas, señor Roldán, resuma la historia. De hecho, se intentó hacer algo que yo creo que es fundamental, que es dividirlo. De hecho, está dividido en 10 capítulos. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros nos movemos, igual que el tiempo de la ciudad no es un tiempo que vaya unido al almanaque de forma física, pues el tiempo en muchas ocasiones es un tiempo que va por sensaciones. Es decir, hay una primera etapa que son los 20 primeros años del siglo, pero luego hay etapas que se concretan mucho. La exposición es un capítulo, la república es un capítulo, la guerra civil es un capítulo, y luego hay una posguerra que es un capítulo. De forma que hay periodos más largos y periodos más cortos, pero porque cada uno de ellos representan vivencialmente y emocionalmente un periodo muy concreto. Y un libro en el que aparece la literatura, el arte, aparece el fútbol, aparecen los toros, aparece la copla, aparece el costumbrismo, aparecen los bares, aparece la vida también cotidiana, aparte de los grandes personajes históricos. Y hasta la política. Aparece Martínez Barrio, Queipo de Llano, Felipe González, por ejemplo, por poner casos de políticos nacidos en Sevilla relacionados con la ciudad. Pues ya lo saben, Sevilla, siglo XX, de Aves Editores. Mañana están ustedes invitados a las 8:30 en la Fundación Cruzcampo. Y ahora les recomiendo, como siempre, Casa Ricardo. Casa Ricardo, un espacio gastronómico único en el corazón del barrio de San Lorenzo. Casa Ricardo guarda entre sus fogones la tradición de la tapa sevillana. Los productos de nuestra tierra y el cariño en la elaboración hacen de sus platos un referente clásico en la gastronomía de nuestra ciudad. Bacalao en salsa mollo, mini hamburguesa de presa ibérica, serranito de primavera y la croqueta de jamón casera ya forman parte de la memoria de los sabores de Sevilla. Casa Ricardo, desde 1898, dando sabor a Sevilla.